Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, esperando que hayan tenido un buen fin de semana y un principio de semana, depende cómo lo vea usted. Muchos dicen que el domingo es el principio de la semana, bíblicamente así lo dice, pero muchos decimos que el fin de semana es sábado y domingo. Estamos aquí en domingo, ¿qué fecha es, Betsy? Noviembre 7. Noviembre 7, a las 11 de la mañana aproximadamente. Somos Faith Orthodox Baptist Church, traen para ustedes pues enseñanzas bíblicas, qué es lo que dice la Biblia acerca de los consejos, enseñanzas, sugestiones, porque nos sugiere, no nos obliga. Es nada más, ¿quieres saber qué dice la Biblia? Pues es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque es donde estamos fundamentando nuestra fe, nuestra creencia en que la Biblia es la única autoridad y palabra de Dios. ¿Quién la trajo? El Padre la envió. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le escribió? Los hombres que estuvieron con él. Aquellos apóstoles que vivieron, estuvieron con él. Muchos de los hombres que estuvieron y varios judíos después. Escribieron lo que es hoy el Nuevo Testamento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si creemos que hay un Dios verdaderamente y que envió a su Hijo, como cada Navidad lo celebramos, no los regalos, sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no es la fecha exacta, se hace por conmemorar el advenimiento o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se anuncia en este templo, este siervo del Señor? La palabra de Dios, que es lo que la familia cree verdaderamente que es cierto, verdad. Le creemos a Dios, creemos en su Hijo, predicamos la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Bien, estamos viendo nosotros los domingos Primera Tesalonicenses. Vamos en el capítulo 2, vamos casi a cerrar la semana que entra. Cerramos, vamos a dar 4 versículos. ¿Por qué en porciones? Porque para mí es más fácil poder dialogar o expresar o hablar la palabra de Dios en porciones cortas. Porque si es muy largo, pues más tiempo y podemos cansar o fastidiar. Especialmente pedimos que aquellos que quieran aprender, oír, aprender, a hacer, obedecer la palabra de Dios, pues tenemos los servicios los domingos de 11 a 12 y los miércoles de 7 a 8 de la noche. Una hora nada más. Pues son enseñanzas bíblicas, no se habla otra cosa más que la palabra de Dios, alabanza y la palabra de Dios. Ciertamente no grabamos alabanza porque pues no la llevamos a cabo ahorita por cuestión de que pues somos pocos los que estamos aquí, pero sí hablamos de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué comunicamos? El Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? Que Dios el Padre se ocupó de su creación para salvarlo del pecado. Las almas de cada ser creado por Él, seres inteligentes, humanos, nos ha dejado su palabra para que nuestra alma que habita en este cuerpo no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en los últimos tiempos, ciertamente, pero vamos a ver qué nos dice acerca de las enseñanzas que trae Tesalonicenses. Vamos en el capítulo 2, versículo 13 al 16, y vamos a pedirle a Betsy que lo lea en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibisteis no palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creísteis. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven para henchir la medida de sus pecados siempre.
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. La palabra de Dios en la versión Las Américas dice de esta manera, 13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. 15. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. El 16 y cerramos. Impidiéndonos hablar a los gentiles, para que se vuelvan con su resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Es como lo presenta la Biblia de las Américas, el encabezado de la Reina Valera. Dice, ¿qué dice, Miguel, el encabezado? Los tesalonicenses sufrieron por su fe. Los tesalonicenses sufrieron por su fe. En las Américas, el encabezado dice, Pablo da gracias por los tesalonicenses. Es una enseñanza que, pues, se debe tomar como lo que es, una enseñanza. No es... Una cosa es que sea autoridad y otra cosa que sea autoritario. ¿Qué es el autoritarismo? El legalismo. Aquellos que se sienten dictadores y quieren imponer a toda costa como ellos lo entienden, cuando en realidad cada persona tiene lo que Dios puso en cada ser humano, una mente, una inteligencia. Cualquier persona humana se les dio inteligencia para saber entender las cosas, qué es lo bueno y qué es lo malo. De cada ser humano depende el hacer o el no hacer, el oír o el no oír, el aprender o el no aprender. Es que no me gusta, bueno. Las cosas de Dios no son para que nos gusten, son para que las obedezcamos, las aprendamos y las obedezcamos y las pongamos por obra en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La Biblia es un manual de vida y de moral por los mandamientos que Dios estableció para que la humanidad tuviera una dirección y fuera dentro de lo humano todo aquello que desarrolla. Bien, pero el punto ahorita estamos viendo 4 versículos que nos habla acerca de la fe de los tesalonicenses. O, como dice en la otra palabra, la otra cabezada de la Biblia, Pablo ministrando a los tesalonicenses, ¿verdad? Dando gracias por los tesalonicenses. En una o en otra es la palabra de Dios. Permítame orar y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque pues nos permites estar nuevamente compartiendo, aprendiendo de tu palabra. Danos la sabiduría, danos la fuerza y danos la llenura de tu Espíritu Santo, la dirección, porque dice tu palabra que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y la verdad nos hará libres. Bendice pues a los oyentes, a mis hermanos donde quiera que se encuentren, a cada uno, Señor, cada uno que ha pasado por tu casa de oración, donde quiera que se encuentren, tu obra en sus vidas, en sus corazones. No es competencia, no es saber quién hace o quién tiene o qué, es tu palabra para salvación y vida eterna. Aprenderla y aplicarla, vivirla. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por este mundo, Señor, por los enfermos, por los que están en tribulación, por tu pueblo verdadero, aquel Israel que realmente es tu pueblo, Señor, a tu iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, Señor. Bendice cada siervo, cada maestro, cada obrero tuyo, Señor. Obra en sus vidas, en sus corazones, de manera que sea limpia tu palabra y podamos aprender de ella cada día más.
Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote guianza, limpieza y, Padre, pensamientos que sean quitados, emociones, sentimientos, todo aquello que no vaya de acuerdo a tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe y hable. En Cristo Jesús te lo pedimos, y perdona nuestros pecados. Amén. Bien, pues vamos a tratar de explicar un poco más amplio o ampliar, porque la palabra de Dios ya está escrita y no tiene otro significado más el que se le da en la palabra. La fe de los tesalonicenses nos deja ver que la iglesia de Tesalónica era una iglesia de fe, verdaderamente. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas que hayan tenido, se conservaron. Dice Pablo en el versículo 3, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios, sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios, oísteis de nosotros, recibisteis, no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros en lo que creísteis. Y eso se aplica no nada más a la iglesia de Tesalónica, es para la iglesia de hoy. Hasta donde hemos entendido que es realmente la palabra de Dios, hasta donde le hemos creído a Dios, en su verdad, en su bondad, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos a salvación, ¿verdad? Romanos 1:8. Vemos de qué manera da gracias Pablo por esta iglesia. Adelante si lo tiene mi hija. Claro que yo lo tengo apuntado aquí, pero me gusta que mi hija participe de esto, ¿verdad? Porque me ayuda mucho, gracias a Dios por ello. Adelante, mi hija. Dice la palabra de Dios, primeramente doy gracias a Dios por Jesucristo acerca de vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Amén. El evangelio se predica en todo el mundo y dice, doy gracias por ustedes, porque su fe es predicada en todo el mundo. Déjeme hacerle una leve pregunta, sin el afán o la intención de ofender a nadie. ¿Tiene fe? Su fe es predicada en todo el mundo porque es lo que creemos. ¿Qué es lo que se predica en todo el mundo? El evangelio, la palabra de Dios. ¿Usted ha creído? ¡Qué bueno! ¿Le ha creído a Dios? ¿Ha creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Aplica la palabra de Dios a su vida? Entonces toda su fe está siendo predicada alrededor del mundo, porque es lo que pasa ahorita. Con los medios de comunicación que hay, la palabra de Dios corre, fluye. Oye el que quiere oír, pero tristemente a veces vemos que no es mucha la gente que oye, pero con que se salve uno, mi amigo, mi hermano, mi amiga, ya es bendición. Que entienda uno aunque sea, ¿verdad? Porque preferimos ver otras cosas en el YouTube, en el Facebook, en todas las redes sociales, pero no queremos saber nada de lo que dice la palabra de Dios. Asesinatos, violaciones, esto, lo otro, ahí sí, pero cuando es la palabra de Dios y no se dan cuenta que hay gente que verdaderamente le cree a Dios y cree en Dios y en su Hijo Jesucristo. De esto habla Pablo, porque dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios, sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creíste. Es por eso la pregunta. Vemos entonces cómo Pablo da gracias, y sigue dando gracias en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Primera Tesalonicenses 1:2. Dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En nuestra oración. Todo pastor, todo siervo del Señor, lo he dicho y lo repito, debe tener presente en su corazón aquellos que pasaron, aunque sea por tu casa de oración. Aquellos que en ese recinto recibieron al Señor. Tenemos que seguir orando por aquellos que vieron algo y no les gustó, o que oyeron la palabra y no les pareció, o que Dios los llamó a estar en otra obra. No tenemos por qué, es que se fueron, es que no eran de nosotros, porque no. No, al contrario, son de nosotros y andan buscando su lugar donde Dios los guíe. Que Dios los bendiga. Ese es nuestro pedir, nuestra insistencia delante del Señor. No hay nada personal entre mis hermanos
y yo que estuvieron en esta casa de un resentimiento, me refiero yo. Pero dentro de lo espiritual tenemos lo mismo, a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. Y por eso debemos estar como siervos del Señor, constantemente en oración. Más si sabemos que aquellas personas han sido débiles y han recaído, porque unos salieron para bendición y otros salieron para perdición. Me preocupa tanto uno como el otro. ¿Están haciendo lo que Dios les manda? ¿Dios los guió? ¿En verdad? ¿Están en paz? ¡Qué bueno! Dios me los bendiga. Porque han oído la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios nos lleva a entender y a querer. Y a que esa fe, ¿qué dice Romanos 10:17? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, mija. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos en sí, todos necesitamos oír la palabra de Dios para que haga un cambio en nuestras vidas. Pero ¿qué se necesita? Una disposición. Porque dice Hebreos 4:2. ¿Qué dice? Hebreos 4:2 dice la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Sin mezclar fe. No les aprovechó la palabra a aquellos que no siguieron en el camino de Dios porque no mezclaron la fe. No hubo una disposición. No hubo un niéguese a sí mismo, tome su cruz. No hubo un someteos pues a Dios y huirá de vosotros. No hubo esa disposición de aquella persona y no les aprovechó de nada el haber oído la palabra de Dios. Pero nosotros como siervos del Señor estamos puestos no para juzgar, no para regañar, pero sí para exhortar. ¿Sabes qué? Estás mal. Oíste la palabra de Dios y ¿qué estás haciendo con ella? Una vez escuchaste la bendición de poder gozarte en la palabra de Dios. Porque el gozarte en la palabra de Dios es gozarte en Dios mismo, en Cristo Jesús. Porque ¿quién es la palabra? Recordemos que dice que el verbo fue hecho carne y aquel verbo estaba con Dios y era Dios. Y ahora habitó entre los hombres y lo que lo vieron, lo escribieron para que nosotros tengamos esa confianza y esa seguridad en quien estamos confiando. Es que el pastor, es que el maestro, es que no veas al hombre. No veas al ser humano, porque el ser humano falla, sea quien sea. Así sea un rey, así sea un presidente, así sea el mejor hombre del mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay hombre bueno o ser humano bueno que no peque. Todos pecamos. Por distracción, si somos hijos de Dios, ocasionalmente en fallas. Porque somos faltos delante de Dios, todos. Pero una cosa es pecar involuntariamente a vivir en el pecado constantemente. Eso depende de cada persona. ¿Te ha beneficiado oír la palabra de Dios? ¿O has escuchado la palabra de Dios sin la disposición de querer aprender lo que es? Es que yo tengo un estudio bien grande. No se refiere al intelectual. Se refiere al conocimiento de la verdad profunda que es la palabra de Dios. Por tu alma, no por tu cuerpo. Que tiene una repercusión de salud en el cuerpo humano ciertamente. Pero este cuerpo se va deteriorando y va a terminar un día. ¿En dónde? En el polvo. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Dónde? En Génesis le dijo al hombre, y trabajarás y comerás con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Cuál es el fin del ser humano? El cuerpo, los huesos, las riquezas aquí se quedan, la única que parte es el alma. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. El ser humano muera una sola vez y después al juicio. No hay tal cosa que regreso y que fue y que vino. Eso es puro cuento. Dirían vulgarmente, es puro choro. Para ver a quién se deja engañar. Pero hay gente que le encanta que le engañen, que le echen mentiras, que les hablen bonito, que les endulcen el oído. Porque dice, no sé a quién oí que dijeron, es una generación de azúcar.
no se les puede hablar porque dijo una hermanita aquí en este templo, es que soy bombón y me derrito. Vaya, perdón con las expresiones, pero es que es una realidad. Nos hablan fuerte con la palabra de Dios como debe de ser. No, es que es es que siempre está repitiendo. La Biblia es repetitiva, Dios no cambia. Es el mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo repito. En el templo no hizo un azote y lo sacó a todos. El mismo Jesús que subió a la cruz para pagar nuestros pecados. ¿Qué le dijo? Porque la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones. ¿Verdad? No estoy juzgando a nadie, es una enseñanza. ¿Cuál es el deber o cuál debería ser el deber de cada ser humano? Y más los creyentes. Estar constantemente siendo el ejemplo a los demás. No hablando de uno y de otro y criticando a uno y otro y valorando como si fuéramos Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No juzgues, porque eso no te toca a ti. Porque tú, ¿qué estás juzgando? Tienes un barrote 4x4 delante de ti y a tu hermano le ves una motita y se la quieres quitar del ojo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Hasta dónde estoy yendo con la palabra de Dios? Ahí en el versículo 3, del 1 al 3, para complementar, léemelo del Hebreos 4, del 1 al 3. Ya leímos el versículo. Dice la palabra de Dios: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. ¿Hasta ahí? Tenemos que entender que dice el reposo. ¿Cuál reposo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, la Biblia nos enseña que va a haber un rapto ¿de qué? De su iglesia. Antes de que el Señor venga y pise la tierra nuevamente, ponga su planta de sus pies en la tierra, el Señor va a levantar a su iglesia. Usted como iglesia está haciendo la obra del Señor. Usted está obedeciendo la palabra de Dios. Si usted es siervo del Señor, mire lo que dice en Mateo 10:20. Mateo 10:20. Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Cada siervo, cada obrero, cada predicador, cada evangelista, cada misionero, no es usted el que está hablando, no soy yo el que está hablando, es el Espíritu Santo de Dios cuando hablamos la palabra de Dios. Porque somos siervos del Señor. Yo salgo sobrando. Mi persona sale sobrando. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos está manejando, obrando o guiando a hablar lo que hablamos. ¿Es que usted lo pensó? No, yo no lo pensé. O tal vez pienso que lo pensé, pero el Espíritu Santo de Dios me está guiando a hablar. No nos gusta que nos hablen duro. Ay, me ofendió. ¿Por qué se ofenden si no es cierto? Las cosas deben de ser como son, porque cuando nosotros estamos renegando de la palabra de Dios renegamos y de nuestro Señor Jesucristo, y no queremos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Samuel 8, 7 y 8. Samuel. ¿Quién es Samuel? Un juez. ¿Y qué más? Un sacerdote. Que sus hijos no fueron capaces de llevar el ministerio de su padre. Por eso el pueblo le pidió rey. Una buena y hermosa enseñanza ahí en Samuel para los pastores. No esperen de los pastores que siempre haya pastores por los hijos, porque miren, lean la historia ahí de Samuel y se van a dar cuenta. Primera de Samuel, ¿qué? Primera de Samuel, capítulo 8, del 7 y el 8, versículos 7 y 8. Nada más algo que acerca de Dios, ¿verdad? Primera de Samuel 8, 7 y 8. 7 y 8, exacto. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, porque no reiné sobre ellos, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día
que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ah, carambas. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Gracias, mija. No estés triste porque te están desechando. No estés triste porque te pidieron rey. No te están desechando a ti porque no es tu palabra, no es su autoridad. Es a mí el que me están desechando, que no quieren oírme. Desde que los saqué del pecado, por decirlo de otra manera, desde que los saqué de Egipto hasta aquí, ahora no quieren que reine sobre ellos. Quieren servir a otros dioses, al dinero, al poder, al cuerpo, a la carne, al gozo, a la alegría, comparando con el pueblo de Israel en estos tiempos, un poquito peor. Muchos, yo ya no voy a la iglesia. No vaya a la iglesia si no quiere. Aunque ¿qué dice Hebreos? ¿Verdad? No recuerdo exactamente la cita. Que dice no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. O ya lo hicieron de costumbre. ¿Verdad? ¿Cuál es el punto? Pueden desecharme a mí. Pueden desechar a otro ser humano. Pero desechar las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, el ministerio de Dios, ¿no estarás desechando a Dios de tu vida? Vamos a ver si hallo en Hebreos. Es algo tremendo si nosotros decimos que somos cristianos. Es algo tremendo si no oímos lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice en alguna parte también, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Lo tienes, mija? Adelante. Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y gracias. Cuanto más cuando veis que ese día se acerca. Ahí mismo en Hebreos dice, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué digo esto? No miren al ser humano. Porque nosotros los seres humanos, todos nos equivocamos, todos fallamos. Dice, pon atención, porque el día está cerca. ¿Cuál día? Cuanto más, cuando viendo que el día se acerca, ¿cuál día? El día de la venida del Señor. Más exhortados los unos a los otros. ¿Lo tienes? Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Dice el 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. No se trata de que vengan a mi iglesia, al templo más bien. No se trata que yo los quiera convencer que vengan, no. Escuchen la palabra de Dios y vaya donde Dios lo guíe, que hay una iglesia para cada creyente. Yo no predico otra cosa más que la palabra de Dios. No se predica aquí otra cosa más a lo que el Señor me ha llamado. Hay una cosa muy hermosa que nos enseña ahí en Gálatas 4:14, que Pablo le dice, ¿verdad?, a la iglesia. Dice la palabra de Dios, y no desechasteis ni menospreciéis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Jesucristo, Cristo Jesús. Amén. No está diciendo Pablo cuando dice tentación, fue tentada su carne. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Sus ojos enfermos, ¿verdad? Y no, ahí los Gálatas dicen, no desechaste ni menospreciaste mi tentación, o sea, mi enfermedad que estaba en mi carne. Antes me recibiste como un ángel de Dios, en lugar de ponerse a criticarlo, ¿verdad? Como a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo recibieron? Como un ángel, como un mensajero de Dios, como al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto aquí? Que en cada creyente debe de reflejar al Señor Jesucristo y vivir como el Señor vivió y nos dejó ejemplo. ¿Cuál es el punto? Cualquier sentimiento que tu carne te dé, rebátela. Tenemos el poder del Espíritu Santo y si Cristo muere en mí, tengo el poder de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el nombre del Señor se retira cualquier tentación, cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque de algún espíritu inmundo, porque no somos instrumentos
de maldad, somos instrumentos limpios para Dios. No nos toca juzgar o criticar si la persona está enferma, si le falta una pierna, si no tartamudea al hablar, si tiene legañas en sus ojos porque está enfermo, si tiene fluido nasal. No nos toca a nosotros criticar, si tiene mal aliento inclusive. Eso es otra cosa. Es que el hermano, no, es que no hay ganancias deshonestas como muchos quisieran. La mayoría de las veces es el problema. No me dan un lugar donde yo mande. Es que no me dan porque los dones que Dios da al ser humano son para servirle al Señor, no para hacer billetes o fama. Lo que Dios nos da es precisamente para darle a Él la honra y la gloria, porque somos instrumentos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tratamos de comercializar la palabra de Dios, estamos cometiendo un error tan terrible y peligroso para nuestra vida eterna. Por eso el Señor le dijo a los que estaban en el templo, los comerciantes en el templo, han hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. ¿Y qué le pasó al Señor? Se le echaron encima a aquellos que no les convenía que fuera enseñado eso. ¿Por qué? Porque querían ganancias, querían fama, porque cobraban un impuesto, porque los líderes religiosos querían para acá. No, es para el Señor, aunque yo no tenga nada, porque el Señor no tenía ni donde recostar su cabeza. Y hay siervos del Señor, como Juan el Bautista, que se vestía con piel de camello y un cinto, y comía miel en el desierto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la humildad del ser humano, cuando nos convertimos al Señor, debe estar dispuesta. Si no, ¿qué ha pasado? Porque no has oído con fe. ¿Qué dice lo que vimos en Hebreos 4:2? ¿Qué dice? Porque también a nosotros se nos ha evangelizado. Porque yo también fui evangelizado, para que se entienda, como a ellos. Mas no les aprovechó el oír. ¿Por qué dice? ¿Por qué no les aprovechó el oír? Porque el oír la palabra de Dios puede hacer en el ser humano nacer la fe, ¿verdad? La palabra, a los que la oyeron, sin mezclarla con... ¿Qué es la fe? Palabra usualmente usada en esos tiempos, el creer. Yo le creo a Dios y yo creo en Dios que ha enviado a su Hijo, y creo en su Hijo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo. Y no estoy sirviéndole a un ser humano. Estoy al servicio de la humanidad, pero no sirvo a un ser humano de carne y hueso, sino al Todopoderoso, al Dios único y verdadero, en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A tus intereses? ¿A lo que tú quieres? ¿No dice el Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿No dice Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Negarme yo mismo, someterme a Dios, a su Espíritu Santo, para que de esa manera pueda la palabra de Dios crecer y madurar y agarrar un nivel espiritual más alto. ¿Por qué? Porque es necesario que lo entendamos, que estamos sobre el infierno. Un resbalón nos puede llevar al infierno, que subir más rápido al cielo. No recuerdo el proverbio, que es 15:24, que dice que al avisado... déjame ver si es el 15:24. No me gusta hablar de la palabra de Dios a la ligera si no estoy seguro. Dice la palabra de Dios, Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Amén. ¿Para apartarse de qué? ¿Del infierno? Abajo. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué pisamos? Estamos más cerca del infierno que del reino celestial. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede alcanzar si no estamos en Cristo Jesús. El único camino que hay para el Padre es Cristo. Y si nosotros no hacemos uso de lo que el Señor vino y nos dejó para alcanzar ese camino, no estamos haciendo nada, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu
y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Porque discierne ¿qué? Los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Hay algo oculto para el Señor? No hay nada oculto. Si mal no recuerdo, en Juan, no recuerdo el versículo, pero dice que muchos creyeron en el Señor, pero Él no se confiaba de ninguno, porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Dice Juan 2:24, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Porque Él conocía a todos y nos conoce a todos y sabe qué es lo que está en nuestro corazón y cuáles son las intenciones y qué es lo que uno quiere hacer. Creemos que a Dios lo podemos engañar. Recordemos siempre lo que dice Gálatas 6:7. No erréis. Dios no puede ser burlado o engañado. Todo lo que el ser humano sembrare o lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Qué está sembrando? ¿Qué podemos decir que dice Apocalipsis 2:7? Dice la palabra de Dios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que está en medio del paraíso de Dios. En las iglesias ahí en Apocalipsis, casi al final de cada tema, ahí en el 7 2:7, en el 2:11, en el 2:17, en el 2:13 y en el 2:22. Pero siempre da una referencia diferente al final. ¿Eh? El que tiene oídos oiga, pero el mismo tema. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Vea su Biblia, estúdiala. No necesita que nadie le esté diciendo nada, si no le gusta que nadie le diga nada, porque a veces somos así. Es que a mí nadie me tiene que enseñar nada porque yo ya lo sé todo. Parecemos quinceañeros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Que oigamos lo que Dios nos dice. Porque de otra manera, ¿de qué sirve que estemos en una iglesia o que sepamos la Biblia? Recordemos que los demonios creen y tiemblan. El enemigo, Satanás, que el Señor le reprenda, sabe la Biblia con qué atacó al Señor. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿También usó la Biblia? ¿La conoce? Sí la conoce. La atacó con la misma Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues eso depende de cada quien. El punto es, trabaja en ti mismo, que nadie te diga. Lee la Biblia para que nadie te engañe. Aprende para que sepas de qué se te está hablando. No es juzgar, es enseñar. El versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judá, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos, de los judíos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque cuando tú vienes a hacer iglesia, ¿qué? Vas a ser atacado. Hebreos 10, 33 y 34. Dice la palabra de Dios, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis expuestos públicamente, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Amén. Resistiendo. Gracias, mijo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos convertimos al Señor? No mucha gente dice, es que tú eres cristiano. Ah, sí. Es que dice que tienes que poner un lado y luego el otro para pegarte. ¿Eso dice la palabra? No dice eso. Pero lo utilizan para atacarte, para atacarme. Esos cristianos que dicen, esos creyentes, esos fanáticos, lo que tú quieras, pero siempre somos atacados. ¿Por qué? Primera Tesalonicenses 1, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, 6, 6. Dice la palabra de Dios, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo, a pesar de que somos atacados, somos burla a veces de algunos, a veces criticados, a veces juzgados
humillados, todo el tiempo recibimos la palabra de Dios con gozo, porque el Espíritu Santo el que está en nosotros nos da la fuerza para salir adelante, nos da la guianza para saber qué está pasando. Muchas de las veces me han dicho que ustedes, ¿cómo le hacen? Que todos saben. No, no es que todos lo sepamos. Al siervo del Señor, a todo siervo del Señor, el Señor le deja ver la realidad de las cosas. No es que seamos adivinos, no es que tengamos superpoderes, es que la potencia de Dios por medio de su Espíritu Santo nos declara lo que pasa en cada persona. Que no lo decimos que no quiero verme intelectual, es que no quiero verme más importante porque todos buscan de dónde agarrarse para sacar ganancia o hacerse famosos. Aquí no, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que me declara la verdad de cada persona. Por más que lo quieran ocultar, el siervo del Señor sabe la realidad, no porque sea divino, sino porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nos deja ver a la persona tal cual es y nos deja ver a nosotros mismos tal cual somos. Y cuando andamos mal, si somos siervos del Señor, qué amarrón nos da. ¿Por qué? Porque Dios es justo y verdadero y Él no va a permitir que nadie se burle de su palabra y mucho menos de su Hijo o del mismo, menos de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que Dios no puede ser burlado y que Él sabe las intenciones del pensamiento y de cada persona. A todos nos conoce por nuestro nombre y Él sabe qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, cuál es la intención de cada persona. Muchos piensan que un pastor por ser pastor no entiende, no sabe y se equivocan. Porque muchas veces los pastores no nacimos en casa cristiana. Pero sí hemos entendido, por gracia de Dios, no porque seamos muy inteligentes, que Dios es todopoderoso y que Él nos da lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y nos lo quita cuando Él quiere y que nosotros no lo merecemos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Cómo estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué uso estamos haciendo de ella? Es que yo soy cristiano. Qué bueno, y con gozo y con alegría y con humildad. Pero si no estamos haciendo lo que Dios nos manda, entonces ¿cómo podemos decir que somos realmente lo que decimos? Dice, al unirnos con Cristo, ¿qué debe haber? 1 Corintios 7:17. Dice la palabra de Dios, empero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande, así enseñó en todas las iglesias. Amén. Hay uno que dice, pero el que se junta con Él, con el Señor, un espíritu es. ¿No lo tienes por ahí? 6:17. ¿Eh? 6:17. No, 7:17, 6:17. Que ese versículo también está muy hermoso, ¿verdad? ¿Qué dice? 1 Corintios 6:17 dice la palabra de Dios, empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Amén. El que se junta con el Señor, un espíritu es. El Señor es espíritu. No es un ser humano. No es un hombre. No es una mujer. Es espíritu. El Todopoderoso es espíritu consumidor, dice Hebreos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que actuar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, la guianza de Él. Si nosotros no nos dejamos, no nos disponemos, no hemos entendido nada. Primera, vamos a ver si no me equivoco, Primera Tesalonicenses 3:4. 3:4 dice la palabra de Dios, que aún estando con vosotros os padecíamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y sabéis, las tribulaciones en la vida cristiana, los problemas, las pruebas siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando vamos en contra de los intereses materiales, todos aquellos que persiguen lo material se sublevan, se levantan. Es que no es así, es que tienes que trabajar, sí, cierto. El que no trabaja, que no coma. La Biblia es un libro de guía para que entendamos que las tribulaciones, tengas dinero o no tengas dinero, van a llegar. Tengas riqueza o no tengas riqueza, van a llegar. Enfermedades van a llegar. Y la salvación de tu alma está a la vista, está puesta ahí, al momento, sabiendo que
para salvar tu alma, no tienes que hacer nada más que creer en Cristo Jesús. Pero que te va a venir en contra porque es en contra de todo lo material. Sí. Cuando alguna persona es consciente y es sincera y fiel y honrada, se echa muchos enemigos encima. Cuando una persona quiere hacer lo mejor, lo correcto, muchas personas se le echan encima. Podemos ver a un presidente, no voy a decir cuál, cómo está queriendo hacer las cosas bien y como todos, hasta naciones de otra parte de ese país, se les andan echando encima porque no quieren que se haga lo correcto, porque están acostumbrados a vivir en lo incorrecto, en lo malo. Pero déjame decirte que las tribulaciones, cuando tú quieres hacer lo bueno, llegan porque llegan. No te puedes decir no. En Gálatas 1:22 Dice la palabra de Dios, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. que eran en Cristo Jesús. Pablo, no lo conocían. Tabla, no podemos aplicar. No hemos conocido físicamente al Señor. No conocemos físicamente a Dios, pero creemos, ¿verdad? Así como Pablo no lo conocían, pero sabían que existía. Así estamos nosotros. No conocemos de vista al Señor, pero por fe andamos, no por vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando comienza a hablarse la verdad? Hechos 17:5. Hechos 17:5 dice la palabra de Dios. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Procuraban sacarlos del pueblo, gracias amiga. ¿Por qué? Porque andaban evangelizando. ¿Quién? Pablo y su grupo de misioneros. Ya lo querían sacar y el nombre aquí de Jasón era un personaje muy interesante en la Biblia. Procuraban sacarlos del pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando quiere alguien hacer lo bueno? Lo bien, precisamente. A ver cómo lo tumbamos, a ver cómo lo quitamos porque está hablando cosas que no nos convienen, aunque sean verdaderas. Cuando tú llegues o eres cristiano y comienzas a querer ser un cristiano verdadero, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que el ser humano se te vuelve, la propia familia se te vuelve en contra, porque dice la Biblia que los enemigos del hombre o del ser humano serán los de su propia casa. Tus amigos, conocidos, ¿qué te hacen? ¿No te agarran a burla? ¿No te agarran a broma? ¿No te dicen cosas? Pero sabes que esto lo padeció no nomás nosotros, Pablo también. No se acuerda lo que era. Pablo sí, fue un perseguidor de la iglesia. Es más, consintió con la muerte del primer mártir bíblico, Esteban. Era un joven y él consintió. Y el Señor lo llamó cuando el camino a Damasco ahí en Hechos. Y lo convirtió en siervo de él. Y fue un siervo tremendo, ¿eh? Que no importa lo que digan los demás, tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Si no quieres averiguarlo, nunca lo vas a saber. Saulo, después Saulo, de ser un perseguidor, fue Pablo, el apóstol. ¿Tú quieres ser algo así? Te invito. Para vida eterna es la salvación de tu alma. Es la manera que puedes encontrar la inmortalidad. En este mundo tendréis tribulaciones. Dice Salmo 90 que el ser humano es como la flor, como la hierba. En la mañana florece y en la tarde se seca. Tu vida no es tan larga como uno quisiera. Uno quisiera vivir y vivir porque estamos enamorados del mundo. Pero dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo. Ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Y con otro cuerpo, y con vida eterna. ¿Qué nos falta? Entender que lo material no es malo. Malo es que nos enamoremos de lo material. ¿Es malo la riqueza? No. El ser humano la vuelve mala porque la hace un Dios. La riqueza, el poder, la avaricia. Sacan al ser humano
de ser humano para querer ser un rey, un dios, hasta un extraterrestre quieren ser a veces. Qué triste a veces que Dios nos ha dado tremenda mente, tremenda cabeza, que el hombre mismo ha hecho grandes cosas. Y luego dice, no, es que vino otro, seres más avanzados y que sacan una historia tan ridícula y tonta, no tomando en cuenta el valor de la mente humana, que al grado de que ahora quieren hacer de los seres humanos robots, para que mejorara el ser humano, mejorarlo o empeorarlo. ¿Qué es un robot? Metal, que se mueve según la enseñanza se le ha dado y no tiene voz ni voto. Haz, se acabó, se acabó. Por eso debemos gozarnos con la palabra de Dios, porque somos humanos, somos creación de Dios. Si alguien quiere, dice Gálatas, si alguien te viene a predicar otro evangelio, que sea anatema. Porque no es que llegue otro evangelio, nomás hay uno, la palabra de Dios. ¿Verdad? Según los Tesalonicenses 1, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecies. En ningún lado, gracias, mira, en ningún lado la palabra de Dios nos dice que no va a haber persecución, que no va a haber sufrimiento, todo lo contrario. En este mundo tendréis tribulación, dijo el Señor. Pero no nos gusta sufrir. Nos acoplamos bien fácil a lo bueno, a lo que nos conviene. Pero cuando viene la enseñanza de Dios, ¿por qué Dios permite? No es que Dios lo permita. Dios nos dio un molde a seguir, un camino, un ejemplo de cómo debemos vivir. Cuando en nuestras vidas pasa algo, es por culpa de nosotros mismos. No culpemos a nadie más. Si nosotros queremos que Dios mismo, que el Señor mismo se sienta gozoso o orgulloso de nuestra fe en Él, tenemos que mostrar esa paciencia. Sufrir con gozo. ¿De qué estás hablando, pastor? Con gozo sufrir, ¿sí? Porque no es nada comparado con el gran peso de gloria que recibiremos cuando soportemos todas esas tribulaciones por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que tenemos en Dios Padre y en su Hijo, por lo que creemos. ¿Qué nos toca? Ver el ejemplo de los tesalonicenses y tomar en cuenta que lo que hagamos, como dice Gálatas 17, tiene resultados ya sea positivos o negativos. Lo que quiero decir, buenos, dependiendo qué hayamos hecho nosotros en esta vida, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Mira. O la tribunal de Cristo. Es que todo esto es con un fin y una enseñanza, que un día estaremos delante del Señor para dar cuenta. La tribulación de Cristo. Sí. 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo. La palabra de Dios nos enseña qué hemos hecho, de qué manera hemos obrado. Dice el versículo 16 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿Por qué se oponen a todos los hombres? Porque lo que está establecido, que Dios ha establecido, ahora no lo quieren. Porque lo que hacían antes, ahora lo siguen haciendo. Muchos seres humanos están en contra de Dios. ¿Y qué pasó con el Señor? Lucas 24:20, precisamente por eso. Lucas 24:20 dice la palabra de Dios: como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron.
y la crucifixión. Fíjese bien, gracias, amiga. Y como lo entregaron, ¿quiénes? Los príncipes, de los sacerdotes, los políticos y los religiosos, y nuestros príncipes y nuestros políticos, a condición de muerte y la crucifixión. ¿Quién lo hizo? Los mismos que están peleando ahora que se quite la Biblia, que el matrimonio ya no exista, que esto y que el otro. ¿Por qué si hay democracia? ¿Por qué si somos un pueblo con democracia política? Quieren hacer que el ser humano haga la voluntad de ustedes. Esa es la pregunta a los políticos y a los hombres más ricos del mundo. No porque son ricos, son dueños de todo, porque aún sus propias vidas se van consumiendo en sus cuerpos. Antes, cuando empezaste, eras un joven y te hiciste rico. Ahora que estás viejo, ya estás todo arrugado, ¿para qué te sirve? Porque quieren dañar a la humanidad, porque van en contra de las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que es lo que estamos viendo. Vamos a ver qué dice Hechos 2:23. Dice la palabra de Dios, a este entregando por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Todos los ricos son malos, gracias, amiga. Todos los ricos son malos. No estoy diciendo eso, sino que hay en el corazón del ser humano una ambición de poder y querer ser más poderosos que Dios. El mismo Señor, el Hijo de Dios, padeció todo eso en este mundo. ¿Por qué el ser humano, la creación de Dios, aquellos que se dicen hijos de Dios, no quieren sufrir ni tantito? Es que Dios pagó. No, sí, pero te dijo que en este mundo tendréis tribulaciones. Y os perseguirán y os echarán en la cárcel. Y a muchos matarán. ¿Cuándo? En estos tiempos se repite la historia de la persecución y poco a poco ahí vamos y se va sentando las bases para la venida del anticristo. Por eso debemos poner atención en estos tiempos que todavía podemos ver la gracia de Dios y que hay todavía democracia. ¿Qué dice Mateo 5:12? Dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos, porque vuestra mereced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron, gracias, amiga, los profetas que fueron antes de vosotros. No es nuevo la persecución a los creyentes de Cristo. No es nuevo. Nada nuevo hay debajo de este cielo, dice Eclesiastés. Lo que es, ya fue. Y se volverá a ser. Hechos 7:52. Dice la palabra de Dios, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Pues dirá usted, pero yo ¿por qué? Si yo no soy ni judío ni sacerdote. No, por sus pecados y los míos. ¿Quién subió a Cristo al crucifijo? A la cruz. Sus pecados y los míos. Murió en la cruz por sus pecados y los míos. Y lo de todo aquel que en él crea. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué hacían desde antes? Perseguían y mataban. No hay uno que otro, siervo del Señor, ha sido muerto en todo el mundo. Algún pastor, su esposa, inclusive en México mataron a un pastor por predicar el evangelio. Es triste, sí, pero qué gozo y qué alegría, qué privilegio morir por el Señor. Porque quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pusiere por causa de mi nombre, la tendrá. Vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que siempre ha existido el querer impedir la predicación de la palabra de Dios. Hechos 9:23. Dice la palabra de Dios, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Hicieron el consejo de matarle. Como pasaron muchos días que el Señor estaba predicando, los judíos. ¿Quiénes? Los judíos. Su propio pueblo
Así que tu propia familia, tus propios amigos, tu propia gente que tú conoces, tus amigos, tus parientes, no te extrañe. No te extrañe, dijo el Señor, porque nadie es profeta en su pueblo, ¿verdad? Hechos 13:45. Dice la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se opinaban a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo, gracias, contradiciendo y blasfemando. ¿A quién? Todo lo que Pablo decía. ¿Y qué decía Pablo? Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que tú mataste, que subieron a la cruz. Tú lo crucificaste, ustedes fueron los entregadores. Rechinaban de odio y de coraje. Tus pecados y los míos los subieron a la cruz. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que no es nuevo, que estamos expuestos como predicadores de la palabra de Dios a ser atacados, simple y sencillamente porque no les gusta, porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Hay quienes dicen va a haber otra religión, inclusive se dice, yo no sé nada de eso, que ya tienen su Biblia preparada para sentar una nueva religión. No es nada de sorprenderse, porque de eso se ha estado predicando siempre, y vendrán falsos profetas y habrá falsas doctrinas, y muchos dirán yo soy Jesús, y muchos dirán yo soy, pero todos son mentiras. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el cristiano y todo aquel que quiere seguir a Cristo? La información completa por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único libro que nos habla del pasado, nos deja ver lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que va a pasar en el futuro. ¿Somos adivinos? No, la palabra de Dios nos da el informe completo para el que quiere, porque quiere irse a buscar otros que digan adivinanzas y que lean y que saquen cuentos. Es que es cuestión de cada quien. La palabra de Dios es verdad y verdad absoluta. ¿La quieres? Bueno, no lo creo. Bueno, tienes derecho a no creerlo. No tienes obligación, pero Dios tampoco no tiene obligación de darnos salvación y vida eterna si fuimos incrédulos. La verdad es que debemos creer sin ver, por promesa, por la esperanza de la vida eterna. Impedían, ¿verdad? Vimos entonces Hechos 13:45. Ya lo vimos, perdón. 13:46 al 50. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta los postreros de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo? En el pasado. No les conviene oír la palabra de Dios. No quieren creer en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios dijo, ¿quiénes son los gentiles? Usted y yo somos gentiles. La iglesia, cuando venimos al templo y nos congregamos en la iglesia y creemos en Cristo Jesús, somos creyentes. Pero mientras tanto somos gentiles, y la palabra de Dios fue puesta para que fuera evangelizado el gentil también. Somos la iglesia de Cristo, no somos Israel. Creemos y profesamos nuestra fe en Cristo Jesús y en su Padre, que es mi Padre y el suyo, si usted quiere. Nuestras fuerzas, por eso digo siempre, es por entendimiento, no es por insistencia, es por entendimiento. ¿Lo entendemos? ¿Lo creemos? Estamos puestos en una manera
en que podemos ir para un lado o para el otro, por la mente que tenemos. Ciertamente, cuando venimos al Señor tenemos la mente de Cristo. Cambia totalmente, hay nuevo cambio. Pero ese es otro tema. Hechos 14:2. Dice la palabra de Dios: mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Amén. Todo el tiempo los incrédulos, aquellos que creyeron, pueden ser sacados y vueltos en contra de lo que creyeron. ¿Qué es lo que tenemos que pensar, que ver? Que no nos dejemos manipular. Que la palabra de Dios no es para manipular, es para enseñar que hay un camino, que hay una verdad bíblica, que hay una vida eterna. En cuanto andamos buscando, ¿de dónde sacamos la vida eterna? La fuente de la vida eterna, la vida eterna, de la inmortalidad. Todo está en Cristo Jesús, pero no en este cuerpo ni en este mundo, en estos tiempos. ¿Hay persecución? Sí, sí la ha habido, la va a haber y va a ser peor, y todo irá de mal en peor, hasta que se cumpla lo que la palabra de Dios ha establecido. ¿Verdad? Que ha de venir ese inicuo y someter al mundo a sus caprichos, y hará con el mundo lo que él quiera. Nomás por 3 años y medio se pensará que tenemos lo que andábamos buscando, lo que esperábamos, pero luego los que queden, los que estén, se darán cuenta que no era cierto, que todo era mentira. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por no conocer la palabra de Dios, por ignorar, por desechar la palabra de Dios. Es una enseñanza, espero no nos hayan ofendido, es simplemente una enseñanza. Tome lo que le sirve, lo que no deje el oír. Que el Señor me lo bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes, donde quiera que estén, a la hora que estén, que lo vean, a la hora que lo escuchen, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice pues tu palabra, bendice pues de sus corazones que se disponen a querer aprender más. Enternécelos y, Padre, que sea tu palabra los que lo guíe, tu Espíritu Santo. No mi voz, sino tu voz, tu palabra, tu Espíritu Santo. Bendice este recinto de oración. Bendice a los que me acompañan especialmente. Te pido por Bessie que le sigas dando la fortaleza, porque gracias, Señor, me ha sido de gran apoyo. Gracias por esta bendición que me has dado, porque realmente tú sabes qué es lo que necesitamos. En Cristo Jesús te pedimos bendiciones para todos nuestros hermanos alrededor del mundo, en perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Listo?